pasada hablamos de qué es la Biblia, porque lo que pasa es que si nosotros no conocemos qué es la Biblia y no conocemos cómo usar la Biblia, y si no sabemos cómo usar la Biblia como herramienta, ¿cómo realmente podemos crecer en ella? ¿Cómo podemos desarrollar confianza en ella, verdad? Porque a mí me dicen, el libro, la Biblia, úsalo. Pero si no lo conozco, si no tengo confianza en él, si no sé quién lo escribió, no sé de dónde salió, no sé esto y lo otro, pues entonces se me hace un poquito difícil creer en la Biblia, ¿verdad? Pues entonces la semana pasada hicimos ¿qué es la Biblia? Parte 1. Y quiero hacer un pequeño repaso y quiero que ustedes me ayuden ahí. ¿Quién escribió la Biblia? Vamos a ver. ¿Quién recuerda? ¿Quién sabe? ¿Quién escribió la Biblia? Repaso. ¿Qué me dice don Guillermo? Pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Qué usted cree? Fueron diferentes autores. Diferentes autores, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo, que sirve para impartir, para enseñar, para educar, 2 Timoteo 3:16. O sea que entonces la Biblia la escribieron diferentes autores, de entre 40 a 44 autores, ¿verdad? 66 libros, porque un autor pudo haber escrito más de un libro, ¿verdad? Pero fueron entonces, todo eso fue inspirado por el Espíritu Santo. O sea que el hombre no se lo inventó. Yo no me inventé nada, Moisés no se inventó nada, todo fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Dónde se escribió la Biblia? En diferentes lugares, donde estuviera el autor, ¿verdad? Yo les enseñé un mapa la semana pasada que se pudo haber escrito en el área de Roma, en el área del Medio Oriente, en el área de lo que era Turquía, en el área de lo que era el norte de África, Egipto, diferentes áreas, pero se escribió en donde el autor particularmente estaba, ¿verdad? Si Pablo estaba escribiendo una carta y estaba en Roma, pues la carta se escribió en Roma, ¿verdad? Si Moisés estaba, les enseñé el mapa si recuerdan de lo que era la península de Sinaí. Si Moisés estuvo 40 años en el Sinaí y se dice que él escribió los libros, los primeros 5 libros, entonces se escribió esa parte en el monte de Sinaí, ¿verdad? En la península de Sinaí. ¿Por qué tenemos la Biblia? ¿Qué me dicen? ¿Por qué? Porque es útil, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? Para educarnos, preguntas que tenemos. Entonces, estamos hablando de un repaso, todo esto lo hablamos la semana pasada. ¿Por qué la tenemos? Porque nos sirve. La otra pregunta, ¿para qué nos sirve? Para todo. Para educar, para vivir, nos enseña cómo alimentarnos, cómo tratar a nuestros niños, cómo tratar a nuestros esposos, cómo ser en la calle. La Biblia nos sirve para todo, 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 todo. Incluso hay gente que la usa hasta para literalmente darle golpe a alguien. O sea, que también sirve para reprender, ¿verdad? No. La Biblia nos sirve para todo. ¿Por qué tenemos tantas versiones diferentes? ¿Recuerda la semana pasada? Por los idiomas. Porque el idioma cambió. Porque el idioma que se escribió, por ejemplo, la Reina Valera en el 1602, ese idioma no es entendible hoy. O tal vez sí, pero algunas palabras que se usaban en aquel tiempo ya no se usan. Muy elaborado. Exacto, el lenguaje ha ido cambiando como el inglés. El inglés de 2600 no es el mismo de hoy. Incluso el inglés de Inglaterra, el inglés de Australia y el inglés de los Estados Unidos no es necesariamente usan lo mismo. Entonces, por eso tenemos estas versiones diferentes. También hay unas versiones que se le iba a traer. Yo tengo una versión que es escrita como una historia literal. Entonces no tiene los capítulos ni los versículos. Es una hebrea judía y la compré. ¿Recuerdan cuando estaba el sitio este aquí en Orlando que tumbaron? Que era como el, ¿cómo que se llamaba? Holy Land. ¿Ustedes llegaron a ir a Holy Land? Yo nunca fui. Ah, tremendo. En la I-4 que lo tumbaron. Tremendo sitio. Yo fui varias veces. Tremendo. Era chévere ya. Pues ahí tenían libros. Yo pensaba ahí, pero mira, Pues ese sitio tenía en él un cuarto como este más o menos. Entonces tenía una réplica de lo que era el pueblo de Israel. Las casas, el templo, era bien chévere. Y ahí después vendían libros y cosas. Yo compré una Biblia ahí, que era una Biblia traducida directo y estaba igual que como yo la tenían y no tenían versículos ni capítulos. Entonces hay diferentes versiones para diferentes cosas. Entonces, ¿de dónde salió la Reina Valera? ¿Recuerdan? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Eran unos monjes de Sevilla. Se escaparon del monasterio. Sí, se escaparon del monasterio y según ellos se rebelaron, pero entonces ellos dieron básicamente su vida para traducir la Biblia del latín. Ajá.
Mira lo que dijo Benjamin Franklin: cuéntame y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y aprendo. Así que nos vamos a involucrar hoy, ¿ok? Para aprender. Otra más, antes de arrancar. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie te lo puede arrebatar. B.B. King, ¿saben quién es B.B. King? Un guitarrista famoso de blues. El canon. ¿Han escuchado la palabra canon en cuestión de Biblia? Que de música es otra cosa. Ajá, música es otra cosa, exacto. Y en guerra es otra cosa, el cañón. El canon, básicamente la traducción del canon o el significado es lista de libros aceptados, pero la palabra canon o el término viene de una palabra hebrea y griega que significa bastón o vara de medir. En el Viejo Testamento, ¿verdad? Y los eruditos, y más tarde por los primeros cristianos y diferentes personas, que vamos a hablar un poquito de eso ahora. Han habido, y esto es como una introducción, voy a continuar, pero han habido diferentes controversias bíblicas, especialmente con lo que es el Nuevo Testamento, pero el Viejo Testamento no tiene realmente, y les voy a hablar un poco ahora más adelante, pero no tiene realmente mucha controversia porque el Viejo Testamento fue establecido antes, mucho antes de lo que era cuando Jesús nació, y ahora les voy a hablar de ese tiempo. Pero el Nuevo Testamento ha tenido controversias en sus libros y en su orden. ¿Y por qué ustedes creen? ¿Por qué creen? Hablamos un poquito de esto la semana pasada. ¿Por qué ustedes creen diferentes controversias? ¿Por qué crees que en el orden de los libros del Nuevo Testamento y en el canon bíblico ha habido tantas controversias? Porque había muchos libros, ¿sabes? En el Viejo Testamento hay 39 libros y en el Nuevo hay 27, pero los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento no eran los únicos libros que habían disponibles. Había muchos libros, no solamente los apócrifos, pero había muchos escritos. Habían escritos de Josefo, habían escritos de otras personas que supuestamente vieron y conocieron a Jesús. Entonces estamos hablando de posiblemente 100, 90 o 100 escritos que no llegaron al Nuevo Testamento, y la controversia es ¿cuál libro escogemos? ¿Cuál libro va en el cañón? En el canón. ¿Cuáles se escogen? ¿Cuáles son inspirados por el Señor o cuáles son más que históricos? Yo pienso que ahora es eso mismo, como que algunos eran más historia como tal, aunque no deja de ser válido, porque también valida lo que están Exacto. diciendo. Pero como que maybe dijeron, ay, esto es más historia, no habla mucho, como que no es inspirado, quizás pensaron. Exacto, sí, sí. Lo dejaron. Exactamente. Y la semana pasada hablamos de que la manera que escogieron los libros del Nuevo Testamento fue porque el libro primero te hablaba de Cristo, al final de todo te hablaba y te mostraba a un Redentor y su persona era Cristo, y segundo, habían testigos y habían personas que estuvieron, si no estuvieron en el momento, fueron testigos. Por ejemplo, fueron apóstoles que estuvieron con el Señor, pero Lucas y Marcos caminaron con gente que conocieron al Señor. Por eso llegan a eso, porque en parte de los libros, hay un evangelio que se llama el Evangelio de Tomás. Ese evangelio no llegó acá porque ese evangelio habla de diferentes cosas. Pero cuando miramos en cómo escogieron los libros, Juan y Mateo caminaron con el Señor, conocieron al Señor. Y Marcos y Lucas conocieron a través de personas que caminaron con el Señor. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Para el nacimiento de Jesús, ya el Antiguo Testamento tenía su orden. Cuando Jesús nace, en el año 3 o 4 o 5, como dicen, ya el Antiguo Testamento ya estaba organizado. ¿Ok? Continuamos. Si tienen su Biblia, vamos a buscar en Mateo 27:46. Rapidito les quiero mostrar alguna referencia que se usa en el Nuevo Testamento acerca del Viejo Testamento. Mateo 27:46. Vamos a ver. Mateo 27:46. Entre el 46. Yo creo que todo esto lo hemos escuchado. Yo tengo acá la nueva traducción viviente y dice, el 46 dice: a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde se consigue eso? Eso se consigue en el Salmo 22:1.
¿Por qué les traigo esto? Porque les estoy hablando de que en el Nuevo Testamento, las personas que están en el Nuevo Testamento, ellos tenían el Viejo Testamento y ellos cuando hablaban citaban al Viejo Testamento. Entonces, el mismo antiguo o viejo pacto que tenemos nosotros, ellos lo tenían. Nosotros estamos leyendo hoy lo mismo que estaban leyendo ellos en ese tiempo. Es muy importante entender eso. También, Lucas 20, 37. Lucas 20, 37. 20, 37. ¿Qué tengo acá? Vamos a ver. Lucas 20, 37. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza ardiente. Adelante, ¿cómo está? Tranquila, entre por ahí, que estamos apenas arrancando unos minutitos. Adelante. Siéntese ahí, pase por ahí, no se preocupe, sí. Mis reyes. Lucas 20, 37. Entonces, esto, ¿dónde lo dice? Lo mencionó. A ver si está acá. ¿Dónde está? Acá. Éxodos 13, ¿verdad? Ok. Vamos uno más. Si buscan Mateo 4, el 4, 7 y 10. Mateo 4. La tentación de Jesús. Mateo 4. El 4, mira lo que dice el 4. Jesús le dijo, al final dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda, les estoy hablando de que en el Nuevo Testamento ya se usaba el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento, y esa parte lo dice Deuteronomio 8.3. Y mira lo que dice el 7. La Escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Dónde se encuentra eso? Deuteronomio 6.16. ¿Y quién escribió Deuteronomio? Moisés. Y ahora vamos a ir ahora les voy a dar una descripción de cada libro. También el 10. Mira lo que dice Mateo 4:10. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿De dónde Jesús sacó eso? Deuteronomio 6:13. Estoy hablando de que la Biblia está dividida en el Viejo y Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento, los que vieron el Nuevo hasta el 40, esas personas que usaban el Viejo Testamento. La validez del Viejo Testamento no ha sido tan cuestionada como la del Nuevo Testamento. Ok, continuamos acá. El primer canón, y ya hablamos de lo que es canón, ¿quién recuerda lo que es canón o canon? Vara de medir, ¿verdad? Lo que significa vara de medir. El canón bíblico es los libros escogidos, ¿verdad? Los libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo, el canón, es como el grupo de libros. Pues el primer canón, Muratori, que fue compilado en el año 1700. O sea que para el 1740 estos libros se entendían que todavía no estaban completos, pero ya la Biblia King James, que les hablé la semana pasada, los incluía. En el año 363 después de Cristo, el Concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con los apócrifos, y los 27 del Nuevo Testamento serían los leídos. ¿Por qué lo menciona así? Porque recuerda, habían cientos de escritos. Habían muchos escritos en este tiempo, había muchos escritos que no estaban validados todavía. Estamos hablando de la importancia de entender la historia de lo que fue el tiempo de escoger los libros. La Biblia, como vemos, ha sido, y voy a hablar de eso ahora, fue un proceso rígido. No fue que cualquier persona escogió cualquier librito, vamos a usar esto. No, pasaron por un proceso rígido de años. Entonces, ¿cuándo se organizó la Biblia que tenemos hoy? Hoy tenemos 66 libros en la Biblia, 39 en el Viejo Testamento, 27 en el Nuevo. ¿Cuándo fue? En el año 367 después de Cristo, el obispo de Alejandría llamado Atanasio, mucha gente le dice Anastasio, pero Atanasio, envió una carta nombrando estos libros. Y estos son todos los libros.
desde el año 1000 a el año 367 después de Cristo, la Biblia incluye los libros que tenemos hoy. Ya el Antiguo Testamento estaba organizado para ese tiempo. Ok, la Biblia, antes de continuar, la Biblia, su propósito y el orden de sus libros se logró con mucha diligencia y responsabilidad por hombres escogidos por Dios. Mira, la Biblia que tenemos hoy no fue que fue una cosa loca, que escogieron 10 libros aquí. No. Hubieron varios concilios, varias reuniones, varias gente, mucha gente dedicada, educada, gente que a veces se dedicaban solamente a la teología de la Biblia, toda la vida. Y ellos, a través del Espíritu Santo, fueron los que pusieron este libro inspirado por el Señor. ¿Quién recuerda cómo se llama el emperador? Lo hablamos la semana pasada, el emperador que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Constantino, el emperador Constantino, ¿recuerdan? Él era de la religión pagana romana y de repente el Señor le hace una revelación y él dice, ahora el cristianismo es una religión legal. Por eso, no sé si recuerdan que hablamos sobre la muerte de cruz, creo que fue el domingo, que entonces la muerte de cruz era legal, pero la quitaron, ya no es legal, porque el jefe se convirtió en cristiano y ahora él no permite nada de eso. Estoy hablando de historia bíblica, que es muy importante, porque como les hablé al principio, ¿cómo nosotros vamos a creer en algo que no conocemos o no sabemos explicar o no es real para nosotros? ¿Ok? Entonces no fue casualidad, ni fue al azar que tenemos la Biblia que tenemos hoy, que tenemos el grupo de libros. ¿Cuántos libros son? 66 libros. Perfecto, todo un poquito de agua para hidratarnos. Continuamos. Vamos a hablar de la organización y de los libros de la Biblia. Ok. Tengo una foto aquí, espero que se vea bastante bien. Pero la parte de arriba acá, a ver si me deja escribirla aquí. Como es aquí. Ahí nos va a dar, arriba nos va a dar una descripción. Voy a quitar eso, pero esta parte de aquí, esta columna que la iglesia ortodoxa, que es una extensión de la iglesia católica. Cuando el imperio se dividió en la iglesia del este y del oeste, y una se convirtió en la católica y una se convirtió en la ortodoxa. Son muy parecidas, no son exactamente igual. Entonces acá es el autor y acá la abreviación, ¿ok? Ya. Entonces arrancamos con los libros del Viejo Testamento. Acá vienen siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y si miran acá, esta parte de acá, el autor fue Moisés. ¿Ok? Luego de ahí tenemos a Josué y Jueces. El autor de Josué fue Josué. Y el autor de Jueces, ¿quién fue? Josué. No era un autor específico. El libro de Jueces pasaron aproximadamente 100 o 200 años, entonces lo escribieron diferentes personas. Se creen que Nehemías escribió una parte, que Jeremías escribió una parte, que Samuel escribió una parte, pero eran jueces, ok. Próximo, tenemos Segunda de Samuel, tenemos Primera de Samuel, espérate, no, tenemos a, ¿dónde está este? Falta uno aquí, Jueces. Nos falta Primera de Samuel aquí, no sé por qué no salió. Pero Samuel está dividido, ¿no? Pero tenemos a Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, y ahora lo voy a hablar, cuando pase esto, les voy a hablar de los grupos, pero entonces se cree que el libro de Ruth lo escribió Samuel. Ah, mira, sí, Primera de Samuel está acá arriba, no lo vi. Pero se cree que el Primera de Samuel y Ruth lo escribió Samuel, y Segunda de Samuel no se cree que lo escribió Samuel. El Segunda de Samuel habla más un poco con las cartas, Cantar de los Cantares. Acá no tenemos nada, por acá tenemos la sabiduría de Salomón, sabiduría eclesiástica, eso nosotros no lo usamos acá. Profeta Isaías, fue Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel, que son profetas, Daniel, Oseas,
Joel, un profeta también. ¿Han escuchado Joel en la Biblia? ¿Verdad? ¿Han escuchado? Son profetas, ¿ok? Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, ¿cómo dicen? ¿Hageo o Ageo? ¿Cómo le dicen? Ageo, ¿ah? ¿Cómo se dice en inglés? Haggai. Haggai, es un nombre en inglés también se usa. Haggai. Zacarías y Malaquías. ¿Por qué le dicen profetas mayores y menores? Tengo una nota por ahí, pero ¿por qué le dicen profetas mayores y menores? Por ejemplo, si los profetas mayores comienzan en Isaías y son hasta Daniel, ¿por qué le dicen menores desde Oseas hasta Malaquías? ¿Por qué creen? Por el contenido. Sí, por el contenido. Porque, si, tengo otra página ahí, pero por ejemplo, el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel tienen muchos capítulos, mucha información. Entonces los otros libros, desde Oseas hasta Malaquías, pocos, algunos de ellos tienen más que un solo capítulo, 3 capítulos, entonces no es que la información sea mejor o peor, es palabra de Dios, pero es el contenido que tenían, que tienen. El silencio de Dios. Mira, el Viejo Testamento termina en Malaquías, ¿verdad? Pero Jesús no nació el día después que murió Malaquías. Hubo un tiempo de espera, aproximadamente 400 a 430 años. O sea que se escribió el libro de Malaquías, entre Malaquías y el nacimiento del Mesías pasaron aproximadamente 400 años. Y a eso se le llama el tiempo de silencio. Hubo un tiempo de silencio. ¿Por qué silencio? Porque no se levantó un profeta que dijera, el Señor me dijo, o el Señor me habló. Entonces, pasaron aproximadamente 400 años desde este libro Malaquías hasta Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Esto es bien importante entenderlo, un propósito. Durante ese periodo de 400 años han sido también ocupados por el imperio griego. Luego nosotros vamos a hablar de diferentes libros y todo, pero le estoy hablando de historia y de información para que podamos entender la Biblia, para cuando vayamos a la Biblia, vayamos a diferentes libros, diferentes cosas, podamos entender un poco del contexto histórico y por qué algunas personas hicieron algunas cosas, escribieron algunas otras cosas, y por qué Jesús hablaba griego, arameo y no hablaba hebreo antiguo. Hay un propósito por todo esto. ¿Por qué el silencio de Dios? En el tiempo que el pueblo hebreo quería volver a su tierra, cuando fueron devueltos por el imperio babilónico y todo esto, mucha gente se fue al exilio. Mucha gente se fue a diferentes países, como les mencioné, a Egipto, diferentes partes de Europa. Cuando el Mesías nace, ¿qué dice Mateo 28? Que vayamos por el mundo, ¿verdad? Y podamos compartir esta información. ¿A quién? A toda criatura, al judío primero, ¿verdad? ¿Y dónde estaban los judíos? Si no estaba solamente en Israel, ¿por qué el Señor le dice vayan todo el mundo? Porque había gente esparcida por todo el mundo, de la misma fe de ellos. Habían judíos de todo el planeta que se habían esparcido 400 años antes, por guerra, por diferentes cosas. Cuando yo diga coffee break, toman un poquito de café para mantenernos ahí despiertos, de pie. Por lo menos los niños tienen bastante energía. Okay. Entonces, recuerden esto, cuando Jesús nace, que nace el Mesías, ya había una historia que estaba ocurriendo en lo que era el Imperio Romano, en lo que era la casa judía, en lo que era todo esto, había una historia sucediendo, había unas cosas sucediendo ya. Cuando Jesús habla, Él estaba hablando con estos propósitos. O sea, había una diáspora. Ok, préstenme atención acá. Libros del Nuevo Testamento. Les hablé del Viejo Testamento. Después del Viejo Testamento hubo un tiempo de silencio. ¿Cuánto tiempo fue? 400. Aproximadamente 400 años. ¿Por qué estuvo el silencio de Dios? Porque Dios Yo estaba preparando el nacimiento del Mesías. Porque Dios estaba preparando al pueblo para que cuando naciera el Mesías, ellos tuvieran esa hambre, esa necesidad. Ellos estaban esperando y el pueblo estaba hambriento porque decían que llegue el rey, que llegue el rey. Zacarías 9 habla. Ok. Los libros del Nuevo Testamento, ¿cómo estamos en tiempo? Estamos bien todavía. Los evangelios, ¿qué significa evangelio? La palabra evangelio.
Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces las buenas noticias que nos trajo Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios. Hay unos evangelios que uno se llama el Evangelio de Tomás. No es un libro que está acá porque no es un libro que está inspirado y no tiene información de Cristo. Estamos bregando con los niños porque estamos tratando de enseñarle a los niños a que presten atención y aprendan y están haciendo un muy buen trabajo. Good job, Cahill. ¿Y Jacob? ¿Dónde está Jacob? No lo escucho. ¿Qué estará haciendo Jacob? A ver, está ahí. Ok, estamos bregando con los niños. El Señor dice que seamos todos como niños, entonces saquemos los teléfonos. ¿De dónde? ¿Griego? Sí, era griego, era un doctor griego y Lucas escribió Hechos y escribió a Lucas, que lleva su nombre. ¿Y se lo escribió a quién? Teófilo, ¿eh? Ahí lo vemos luego. Ok. Luego vienen las epístolas y ahora se las voy a hablar en grupo, pero la epístola de Romanos, epístola es otra palabra para como cartas, ¿verdad? Epístola, una carta. Entonces está la epístola de Romanos, está Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y si miras más allá te puso el número de los capítulos y el autor. Está Gálatas, Efesios, Filipenses. ¿Qué quiere decir la palabra Gálatas, Efesios, Filipenses? ¿Qué es eso? Son ciudades, son lugares específicos. Entonces, no es que era un hombre que se llamaba Gálatas, no, es que era una ciudad específica al que Pablo le envió la carta. Cuando estudiemos la vida de Pablo, que lo vamos a hacer, tenemos que entender que Pablo fue bien estratégico. Ustedes han escuchado del evangelista Billy Graham. Pues Billy Graham, en una entrevista, le preguntaron, ¿por qué usted hace estos sitios, estas cruzadas en lugares tan grandes de 100,000? Y él dijo, bueno, yo imito a Pablo. Pablo iba a lugares céntricos, a lugares específicos, y él hablaba a mucha gente, a lugares donde había mucha gente. No es que esté mal hablarle a un grupo de 10 o 15, pero ese fue el llamado de él. Entonces Pablo, si miramos, se ajustaba a su, vamos a verlo después, pero Pablo se ajustaba a su audiencia. Pablo lo literario de la carta a los hebreos, que fue Pablo. ¿Ok? Entonces está la epístola de Santiago, que la escribió Santiago. ¿Por qué se le dice medio hermano de Jesús a Santiago? Por parte de madre, porque si él no era hijo biológico de José, ¿verdad? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo, por eso le dicen medio hermano. Yo yo tengo un medio hermano, pero nunca he pensado en ellos como medio hermano, son hermanos y ya. ¿Verdad? Así se entendían ellos, pero se le entiende como medio hermano. La primera epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. La epístola de Judas y Apocalipsis. Ok. Les quiero romper esto un poco en categorías, porque los libros de la Biblia, ya para las próximas clases vamos a estar hablando de libros específicos, versículos específicos, pero los libros de la Biblia tienen unas categorías, o están juntos por categorías. Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia se le llama el Pentateuco, penta por 5, ¿no? Y esos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Mira, por tema, Génesis es el comienzo. La palabra Génesis quiere decir comienzo. Como Adán quiere decir primer hombre, ¿verdad? Entonces Génesis tiene 50 capítulos, bastante. Son historias súper interesantes. En Génesis está Adán, está Noé, está Abraham, Jacob, José, Egipto, el nacimiento de Moisés, o lo que iba a llevar al nacimiento de Moisés, ¿verdad? Está la Torre de Babel, todas esas cosas, todo eso está en Génesis. Luego le sigue Éxodo, y el tema principal, o el tema general del libro es la ley y Israel redimido. ¿Por qué? Porque Israel estaba, ¿en dónde? En ese tiempo, él estaba, ¿qué? Oprimido por Egipto. Entonces, eso se ve después y tiene 40 capítulos. Luego de Éxodo está Levítico, y quiere decir el hombre adora y sirve a Jehová. También tiene un poco de leyes para los levitas, diferentes cosas, y tiene 27 capítulos. El próximo número, que es la peregrinación por el desierto, habla de diferentes números, habla de, también está el censo, hay censos. Ahí fue, si recuerdan, en números cuando Moisés le pegó a la peña y perdió el derecho de entrar a la tierra prometida, la pudo ver, pero no entrar. Eso está en números. Números, a pesar de que es un libro un poco, no sé, a alguna gente le dice aburrido, para mí es posiblemente el más interesante de los 5. Me gusta muchísimo el libro de números. Y no es que habla de numerología,
bíblica, pero es que tiene mucha información buena para mí. 36 capítulos. Y Deuteronomio, que viene siendo la segunda ley o el recordatorio de la ley. Y es la presentación. Hicimos esto, pasamos por esto, el Señor nos llevó por acá, ahora vamos a pasar por esto. Eso habla de, y recuerda la ley, eso habla de Deuteronomio. ¿Cómo es que se dice Deuteronomio en inglés? Deuteronomy. Deuteronomy, es medio gracioso, es un trabalengua. Deuteronomy. Ok. Luego de todo eso, de lo que es el Pentateuco, espera un momento, water break. Luego de esos primeros 5 libros, el próximo grupo es el grupo histórico. Y los libros históricos incluyen a Moisés, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras y Esther. Todos estos libros se categorizan como libros históricos. La conquista de Canaán, Moisés ayuda a que el pueblo entre, ¿verdad? Josué. Jueces, Israel en sus derrotas y liberaciones. En el tiempo de Jueces, que luego lo hablamos, en el tiempo de Jueces no había un rey. ¿Por qué? ¿Por qué no había un rey? ¿Por qué el pueblo no era dirigido por un rey como lo fue David? Porque Dios era el rey. Entonces, ¿cómo se le dice eso? Una teocracia, ¿verdad? Entonces, lo que Dios decía, y eso después se ve en el primer libro de Samuel, pero lo que Dios decía era, el pueblo no necesita un rey porque yo soy su rey. Por eso es que Dios como que se ofende en Primera de Samuel cuando le piden un rey. La gente le dice, que todos estos pueblos y tienen diferentes cosas y nosotros ¿a quién tenemos? A Samuel. Entonces Dios dice, ok, yo le voy a dar un rey. Fue lo peor que le pudo pasar. Entonces, ahí, también en Jueces está la historia de quién. Hay unos personajes interesantes. ¿Quién recuerda? El fortachón, Samson. Está Samson, Dalila, ¿verdad? Guys, keep it down. Thank you. Ok. Entonces, Primera de Samuel, que pensamos que lo escribió Samuel, ahí es donde comienza lo que es la monarquía. ¿Y quién fue el primer rey? Saúl, el rey Saúl. ¿Y por qué escogieron a Saúl, si recuerdan? Porque era un hombre alto, fuerte, parecido, eso se puede saber ahí bien. Y la gente decía, queremos un rey como los otros, que son fuertes, que se ven bien, de la tribu de Benjamín, y fue lo peor que pudieron hacer. Ok. Segunda de Samuel, la nación establecida bajo Jehová. En Segunda de Samuel también se habla mucha parte de la historia del rey David, que fue el segundo rey. Se habla de muchas cosas que hizo, diferentes cosas. Primera de Reyes, ahí comienza a hablar también de lo que fue el hijo de Salomón, el tercer rey, cómo se divide el rey. Segunda de Reyes, Israel es llevado nuevamente al cautiverio, el pueblo se divide en Israel y Judá. Mucha historia, muy, muy interesante. Primera y segunda de Crónica. Nehemías, la restauración de Jerusalén. ¿Recuerdan Nehemías? Creo que les hablé un poco de Nehemías, ¿qué era Nehemías? Era copero del rey. Y estaba triste y el rey lo mira. Esdras, retorno del desierto y reconstrucción del templo. Se cree que Esdras y Nehemías eran contemporáneos. Y luego está Esther. La gracia y el coraje de Esther salva a la nación. Esther, muy interesante, ¿verdad? Ok. Continúa lo que es los libros poéticos. Acuérdate que le estoy hablando de los libros en su categoría. ¿Cuál fue la primera categoría que les di? Pentateuco, los primeros 5, y después la próxima categoría, los históricos, que nos hablan de la historia del pueblo cuando no tenían reyes, cuando querían un rey, cuando entran a la tierra prometida, ¿verdad? Lo que fue José, lo que fue los Jueces. Luego vienen lo que son los libros poéticos, y esta es la categorización le dieron a la Biblia. Entonces comenzamos con Job. ¿Quién escribió a Job? ¿Quién se cree que escribió a Job? Moisés, ¿verdad? Se cree que lo escribió Moisés. El libro de Job no dice quién lo escribió, pero se cree que lo escribió Moisés. Y Job habla de pensamientos sobre los hombres, justos e injustos. Job no sé si recuerdan la historia de Job, de cómo arranca de una reunión angelical. ¿Recuerdan? Hay una reunión angelical en el cielo. Todos los ángeles se tienen que presentar delante de Dios, incluyendo a el ángel de luz, Satanás. Eso lo habla en Job.
incluyendo Satanás. Y él se tiene que presentar y darle explicación. El Señor le dice, ¿dónde tú estabas? Y él le dice, estaba por el mundo mirando. Y Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Ahí habla Job. El próximo libro es los Salmos, son sentimientos de exaltación y desesperación, poesía, plegarias, Salmos. El libro de Salmos se cree que más o menos la mitad, un poquito más, los escribió David. Hubieron otros salmos, otros autores, salmistas. En los libros de Salmos se encuentra el capítulo más largo del libro, que es ¿cuál? Proverbios 31. ¿Han escuchado de la mujer de Proverbios 31? Que es una explicación de una mujer sabia, lo que el Señor espera de una mujer sabia, una mujer buena, una mujer que se levanta temprano, cuida de su casa, cocina, pone la leña. Eso lo habla el Salmo, el Proverbio 31. Muy bueno. Los proverbios hablan de cómo debemos manejar nuestras finanzas, cómo el hijo debe hacerle caso a su padre y cómo el padre debe honrar a su hijo. Proverbio habla mucho de eso. Eclesiastés. Esa palabra, Eclesiastés. El razonamiento humano. El libro de Eclesiastés lo escribió el mismo que Proverbios, que fue el rey Salomón. Y son también enseñanzas, pero el libro de Eclesiastés es interesante porque él va diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. El que trata de trabajar mucho, el que trata de guardar mucho. Y ahí, por ahí, al final del libro, él dice, pero me he dado cuenta que todo lo que realmente importa es buscar a Dios. Interesante, un hombre que lo tenía todo el dinero del mundo, toda la riqueza, toda la sabiduría, todas las propiedades. Eso está en el libro de Eclesiastés, que son parte del libro poético. Cantar de Cantares. Habla del amor de Cristo por su iglesia simbolizado, habla de pareja, habla de relación, habla de intimidad. Eso habla el libro de Cantar de los Cantares. Continuamos. Los libros proféticos y los profetas mayores, ya hablamos del porqué de los profetas mayores. No porque el profeta Isaías sea más importante que el profeta Joel o Joel, sino que el libro de Isaías contiene más información. De hecho, el libro de Isaías es el más completo que está en su original escrito. El profeta del Salvador y su salvación. Lamentaciones. Se cree que Jeremías escribió a Lamentaciones y era como libro del clamor de Dios divino esparcido. Es como una carta triste, de lamentación que escribió Jeremías por el pueblo. Ezequiel, el libro de Ezequiel, castigos futuros y restauración de Israel. El libro de Ezequiel, Daniel, con el libro de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis, crea lo que son profecía de fin de tiempo. Lo que es Ezequiel y Daniel habla mucho de esto, de la profecía de los últimos tiempos. También el libro de Apocalipsis o Revelaciones. ¿Cómo estamos de tiempo? Unos minutitos más. Vamos a ver. Ajá. Ahora vamos a lo que es el Nuevo Testamento. Los profetas menores del Viejo Testamento. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Haggai, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y si miran, el libro de Abdías tiene un capítulo. El más grande es Zacarías, que tiene 14 capítulos. Por eso se le dicen los profetas menores. Porque tienen menos información, pero buenísima información. De hecho, Zacarías, capítulo 9, Zacarías habla de lo que iba a pasar el Mesías. Es un libro con información muy importante, pero con poca en cuestión de cantidad. Malaquías, ¿han escuchado Malaquías 3:10, 10, muy ofrenda, todo eso? Entonces, son libros que tienen mucha información. Jonás, ¿quién no conoce la historia de Jonás? ¿Verdad? Interesante la historia de Jonás. Más ahí. Joel. Ok. Habacuc, Miqueas. Interesante. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario, información, hermano, lo que quieran decir? Me dicen, preguntas. Amor, en el Facebook alguien ha visto preguntas, ¿no? ¿Todo bien? ¿O ya sabe la respuesta? Ah, wow, tremendo. Ajá, continuamos. Los evangelios. La palabra evangelio dijimos que significa ¿qué? Noticias, buenas noticias. Y los evangelios, buenas nuevas. Y los evangelios son también libros biográficos de la vida de Jesús. Una biografía también. ¿Y por qué 4 evangelios o por qué diferentes evangelios? Imagínense en un edificio en Nueva York, uno de esos edificios grandes que tienen 4 lados. Pues
Imagínense que nosotros, 4 de nosotros, estamos en cada lado mirando el edificio. Estamos mirando el mismo edificio, pero de diferentes lados. Esos son los evangelios. Es la historia de Jesús de diferentes puntos de vista, de diferentes personas. Como hablamos, Mateo y Juan conocieron a Jesús, caminaron con Jesús. Ellos tuvieron que caminaron con el Señor. Entonces tuvieron esa información de primera mano o de segunda mano. Hay una división o hay alguna... ahí está, ok. Lo puse ahí. Se entiende que Mateo ayuda mucho a lo que era el judío, a lo que es la persona de religión judía. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo habla mucho de las reglas y de los ritos que los judíos hacían, tienen genealogía que los judíos respetan, o sea, que la información de Mateo, el judío la asimila. El judío le encantaba y todavía le gusta hacer bookkeeping, toda la información, mucha información. El judío le gusta escribir todo por las generaciones. El Viejo Testamento, en los 5 primeros libros, el Señor le decía a los judíos, guarda esta información para las próximas generaciones. Y al judío le gusta mucho tener todo eso. Los judíos, para tú ser judío, hoy día, para tú tener judío, tú tienes que tener la información del linaje de tu madre, escrita. Entonces ellos todavía guardan todo eso y el Evangelio de Mateo presenta esto de una manera que lo asimila a los judíos. Marcos para el romano, ¿por qué? No es que le sirva solamente al romano, le sirva a todo el mundo, pero le ayuda al romano porque es mucho más sencillo. Y el romano venía de una religión pagana que no tenía nada que ver con un monoteísmo o una religión de un solo Dios y se le hacía muy difícil. Eso era, mientras más sencillo, más fácil para ellos. Y el Evangelio de Marcos es el más sencillo. Si miran, tiene 16 capítulos. Es el más pequeño, es el más... Al griego, ¿por qué el griego? Lucas era doctor, entonces Lucas era bien elocuente, usaba mucha palabra, usaba mucha información. Recuerdan la mitología griega, la literatura, los griegos les gustaba lo que era el deep thinking. Ellos eran bien deep thinkers. Y Lucas, de la manera que escribió a su evangelio, fue deep thinker. Se entiende que posiblemente el más completo. Si han visto la película de Jesus Film, la película de Jesus Film, lo que usaron fue el Evangelio de Lucas. Y Juan, para el gentil no judío. ¿Por qué? Porque es el más fácil de entender, que contiene toda la información. El de Marcos es fácil de entender. Conocemos religión judaica, nosotros que no somos tal vez deep thinker como los griegos, Juan. Continúa Lamentaciones, se cree que lo escribió Jeremías y fue como en ese tiempo el pueblo estaba en el proceso del cautiverio. Entonces el libro de Jeremías lo escribió Jeremías, esa lamentación era como un llamado al pueblo, algo triste, una carta de amor, como que mira lo que está pasando, Señor, ayúdanos, una lamentación, un llanto. Un proceso de necesitamos volver, necesitamos que nos ayudes. Entonces, lo que fue la profecía de Jeremías está escrito en el profeta Jeremías y fue lo que Dios le dijo al pueblo a través de Jeremías. Pero entonces la lamentación es el llanto del pueblo para Dios. Eso es lo que es lamentación. Buena pregunta. Hechos, ¿quién escribió Hechos? Creo que es Lucas, no, Hebreos fue Pablo, creo, pero Hechos fue Lucas, y Lucas se lo escribió, sí, Hebreos, Hechos, los Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. Hechos no había dicho en la clase pasada que pensaba que era Pablo. No, fue Hebreos. Yo tengo Hechos ahí. No, fue Hebreos. Si dije Hechos y me confundí, ya, pero fue Hebreos. Hebreos, el libro de los Hebreos, que se cree que fue Pablo, pero este fue Lucas. Y Lucas escribió Hechos. De Corintios, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Las cartas de primera y segunda de Timoteo con primera de Tito le llaman cartas pastorales. Ayudan, como dice ella, ayudan a las normas
instrucción ministerial. Esas son las primeras y segunda de Timoteo con Tito, lo que debe ser una persona que quiere trabajar para el reino, una persona que quiere hacer ministerio, diferentes cosas. La primera y segunda carta de Tesalonicenses dice preparación para el rapto de la iglesia. Ella habla mucho de profecía. Primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces Filemón, una carta bien interesante, tiene solamente un capítulo. Y Hebreos, que pues creemos que fue Pablo. Hebreos 11, que habla de la fe. Las cartas generales o epístolas generales, Santiago, primera... Ajá. ¿Hasta dónde llegaba? Desde Primera de Corintios hasta cuál era la anterior. Primera de Corintios hasta Hebreos, lo que son las cartas paulinas, que las escribió Pablo. Colosenses. Entonces, recordamos que Tito era una persona, Filemón era una persona, y Hebreos, pues no era una persona, se cree que era un grupo de gente, un grupo de personas, un grupo de creyentes. A Pablo le dicen el apóstol o el evangelista de los mundanos, porque él fue y salió de lo que era el pueblo judío, de lo que era la gente, los seguidores judíos, y le habló a lo que eran los no judíos. Las cartas generales, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, la epístola de Judas. Y luego Apocalipsis, la revelación del juicio. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Y fue cómo fue? ¿Qué escribió? En la isla de Patmos. En la isla de Patmos. La semana pasada yo les puse un mapa, a ver si lo consigo aquí rapidito, de la isla de Patmos, si recuerdan, y fue una revelación. A ver si lo consigo por acá rapidito. Patmos. Creo que lo puse... No, ¿dónde fue? Acá. Ajá, acá. Patmos. ¿Dónde está? Oh, boy. Ajá. Quiero estar ahí, ¿no? Ahí, Patmos. Aquí estaba. Y aquí fue donde hablamos de los diferentes lugares, que estaba Roma, acá, Corintios. Entonces, si miran acá, esta es la área de lo que es el área de Israel. Todavía estaba Gaza aquí. Hablamos de eso la semana pasada. Y acá, déjame ver, sí, acá, la península del monte Sinaí, que hoy día es parte de Egipto, y ahí fue donde Pablo estuvo, si recuerdan, dando vueltas por aquí, cuando se supone que fuera de aquí para acá. Ok, vamos a ir terminando, ¿qué me falta por acá? Hablamos de eso ya. Ok, sí, está bien, ese es el último libro, terminamos ahí, ¿qué me queda aquí? Dato interesante, la Biblia Gutenberg, ¿han escuchado la Biblia Gutenberg? Lo que le llamamos un printer, lo que es el alemán, el que es Gutenberg es alemán, Johannes Gutenberg. El printer, lo que fue la impresora, la primera impresora, la inventó Johannes Gutenberg, un alemán. Ahí le tengo una. Y lo primero que él produjo fue la Biblia, el primer libro. Y miren. Okay. Esto es una página de esa Biblia original. Esto que está aquí. Y esto es una réplica de eso que él creó. Entonces, ¿cómo era? Esto que está aquí, eso lo llenaba de tinta. Entonces, eso lo ponía en lo que era lo que iba a darle acá. Él lo pegaba por aquí. Entonces, cerraba esto aquí. Aquí está el papel. Y luego eso lo llevaba para acá. Y este palito que está ahí, lo movía. Y eso bajaba a presión y eso hacía la impresión en el papel. No era eléctrico, realmente, ¿verdad? Estamos hablando de 1440. Esta fue lo que le llaman la primera impresora. Súper interesante, ¿verdad? Ok, me queda por acá. En resumen, este libro que tenemos inspirado por el Espíritu Santo, escrito por hombres de Dios, mensajeros de Dios, nos da las herramientas para conocer al Creador, saber qué espera ese Creador de mí, me ayuda a vivir una vida plena, completa, en donde puedo ser de bendición para otros, conocer la vida eterna, en un libro
que ha pasado por un proceso de desarrollo intenso. Eso es bien importante recordarlo. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, o cuando le hablamos a alguien de la Biblia, o cuando alguien me dice, la Biblia tuya, la Biblia, la Santa Biblia evangélica es el libro religioso más intenso y por cuales más ojos han pasado para que sea real. A pesar de que ha sido traducido, no hay ningún otro libro que ha pasado por el proceso de validez que ha pasado este libro, por cientos de eruditos, miles de personas. Este libro, ¿sabes? Si alguien tiene duda de que el libro de que no es real, estudia la historia de la Biblia. Y vamos a ver cuán real es la Biblia. La Biblia ha pasado por unos procesos que si alguien trata de desmentirla, dame prueba, porque es que hay que tener más fe para no creer que lo que requiere la fe de creer. Realmente, porque no creer es decir, no, que esto vino de la nada. Hermano, han encontrado escritos originales que van antes de Cristo, en donde han estudiado el papel, de cuánto tiempo tiene el papel, y todo eso. Pero bueno, ya terminamos, porque es hasta las 8 para ser diligente por el tiempo. Si tienen alguna pregunta, la próxima clase vamos a estar hablando de cómo llegó la iglesia a ser parte vital de la comunidad, por qué la iglesia es tan vital, y luego después vamos a hablar de la Trinidad. La Trinidad es una de las cosas más complicadas que hay de explicar y de entender. Y vamos a coger una clase completa para tratar de explicar de la mejor manera cómo a buscar la manera de entenderlo y la mejor manera de explicarlo, porque nos preguntan, entonces tú tienes 3 dioses, ¿no? No, no son 3 dioses, es uno. Pregunta, amor, ¿hay alguna pregunta ahí? ¿No? ¿Comentario? Saludos, Pastor Miguel en Venezuela, los hermanos en Venezuela, Dios me los bendiga grandemente. Rome, saludos a todos y en Puerto Rico que están con lluvia. Saludos a la suegra. Importante. ¿Qué me dicen? ¿Qué comentarios tienen? Déjame ver rapidito acá. Les quería mencionar rapidito, antes de terminar acá. Les quería mostrar, para los que no estaban la semana pasada, rápido, 1 en 5 personas todavía están esperando la traducción de la Biblia completa. Hay 724 idiomas que tienen el Nuevo y el Viejo Testamento completo. Este hombre que está aquí supuestamente es el King James, y él fue el que autorizó la versión King James, que trastornó lo que fue toda Inglaterra y los Reinos Unidos. Él era rey en Irlanda, y cuando muere la reina Isabel, él es el próximo que va al mando, se hace rey en Inglaterra, y para unir los Reinos Unidos, él dice, vamos a coger todos los escritos diferentes que hay, y vamos a hacer uno que sea aprobado por el reino. Y de ahí salió la Biblia King James, que salió en el 1612. Empezaron a traducirla o a unirla en el 1607 y salió en el 1612 con el estilo. En ese tiempo todavía estaba William Shakespeare y salió con ese estilo literario, fácil de leer, bueno para leer. Y aquí les tengo a ver si me muestra, si me deja poner este link que les mostré la semana pasada. Esta Biblia está a la venta hoy día de la King James, o sea, aproximadamente 40 años después de la original, y tienes que estar... no sé si es que está en 18 o es que está en una subasta. La más cara creo que la sacaron fue del... Pues, mira, con... Afterpay, con más de $2,000, pero son 18. Vamos a hacer una colecta para comprarla. ¿Y quién la guarda? Ok, vamos a ver. ¿Qué tengo acá? Sí, ¿cómo cierro esto? Ajá, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Entonces tenemos 66 libros, 39 en el Viejo, 27 en el Nuevo, inspirados 100% por Dios, con autores seres humanos. Y esa es la Biblia. La semana que viene vamos a hablar un poco de la importancia de la iglesia en la comunidad y de por qué es tan importante, luego la Trinidad, y luego vamos a estar hablando del libro de Juan, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ok, ahí estamos, déjenme cerrar la oración.